Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Este era hombre justo. Este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y en espíritu oren conmigo, con un servidor. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Sí esperamos tu reino, claro que sí, Señor, porque un día dejaremos esta tierra llena de pecado y nos transportarás a la mansión celestial que tú has preparado para aquellos que has redimido y que aún redimirás. Señor, tú que ves los corazones, si hay algo que nos va a interrumpir para que tú nos hables, apártalo, Señor. Ayúdanos a ponerlo en tus pies y dejarlo ahí, todas las preocupaciones. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Dice la Escritura que desde la hora sexta hubo tinieblas hasta la hora novena. Esto es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 12, totalmente es una oscuridad que se podía palpar. ¿Y qué dirían muchos? ¿Qué dirían cuando de repente, imagínense que el sol está brillando y de repente, suddenly, darkness, una oscuridad tan densa, pero de noche, no como de noche en la ciudad, porque hay tantas luces que si ustedes todos sabemos que si sale al campo, lejos de la ciudad, puede ver un resplandor en la ciudad. Son los que viven en la ciudad, no están en una oscuridad, aunque la luna no esté brillando. Pero si ustedes viven donde un servidor y mi esposa vivimos, sales y allí no hay luces. Lo único que hay son una oscuridad cuando en el invierno o en el verano, que no hay luna, la luna está al otro lado de la tierra, no se ve nada. Si no coges una linterna o una lámpara, no ves nada. Está oscuro, oscuro. Por eso digo que hay una diferencia, una noche oscura entre el campo y la ciudad. Pues esta gente estaba en el campo, en el monte Calvario. Y de repente, todos están ahí. Era un espectáculo, lo dice mismo la palabra de Dios, que era un espectáculo. 3 hombres estaban siendo crucificados. Y uno de ellos se proclamaba que era el Hijo de Dios. En el medio del día. Multitudes había. Las mismas multitudes que siguieron a Jesús por varios años, por 2 o 3 años, predicando el Señor Jesús. Pues de esas muchas multitudes, seguro que muchos de ellos, y no todos, estarían en el monte Calvario, viendo el espectáculo. Muchos burlándose, haciendo comentarios sarcásticos. Tú que dices que eres el rey de Israel,
¿por qué no desciendes de la cruz? Y entonces creeremos. ¿Creen ustedes que sería así? ¿Creen ustedes que si Él desciende de la cruz, se convertiría en todo el público que estaba allí? No. That's right. No, no creerían. Sí, dirían, ha sido un acto tremendo, ¿eh? Que estaba crucificado, clavados los clavos acá, porque no creo que estuvieran en la mano, en la palma de la mano, sino el peso del cuerpo rompería los huesos. Pero si estaban los clavos puestos, donde muchos creemos que eran en las muñecas, ahí lo sujetaban. Este hombre que dice ser el Hijo de Dios está clavado con clavos gruesos, seguramente que más gruesos que mi dedo, y ha descendido de la cruz. ¡Guau! ¡Guau! Interesante. ¿Cómo lo ha hecho? Mágicamente. Tendrá magia, dirían algunos. ¿Creen ustedes, hermanos, por un instante que la gente se convertiría? Que la gente iría, todo ese público, irían como locos corriendo a la cruz donde estaba el del medio, y ahí se arrodillarían y dirían, Señor, Señor, esto es un milagro, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, es imposible que nadie salga de esos clavos. Claro que sí, perdona mis pecados, Señor, y llévame a tu reino. ¿Creen ustedes que harían eso? Seguro que no. En absolutamente que no. Se mofarían exactamente igual que más de uno que me está escuchando se mofaría. ¿Por qué? Porque rehúsan creer en el libro sagrado. Esto lo escribió un hombre. Claro que sí. Y la historia de Egipto también la escribió un hombre y sin embargo todo el mundo la cree. ¿Verdad? No. ¿Sabe por qué no creerían? Por una razón que la Biblia no lo explica. Por el trabajo, por el amor al dinero, todo eso puede influenciar. Porque usted está viviendo con un hombre, con una chica o con un chico que no es su marido, pecando. Porque usted le está quitando por debajo de la mesa algo al jefe, que es pequeño pero se lo lleva. El jefe tiene muchas cosas. ¿Por qué cree usted que multitudes hoy actuarían exactamente lo mismo que en ese día? Aún peor, yo creo que hoy habría muchos más billones de personas que lo rechazan y que lo rechazarían, aunque Él bajara de la cruz. No es por todo eso. Todas esas cosas que he mencionado ayudan a la incredulidad, sí. Pero es por una cosa. Juan capítulo 3, el verso 36 lo dice. El que cree en el Hijo de corazón tiene vida eterna. Amén. Pero, dice palabras del Señor Jesús, escritas por el apóstol Pablo, el apóstol Juan 3:36. Pero el que rehúsa es una voluntad del corazón de la persona. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oh, Dios es amor, es indiscutible, pero Dios es justo. Amén. Y Él nos ha dado un tiempo para que le oigamos su palabra y la obedezcamos y nos convirtamos a Él. Él quiere lo mejor para nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio Hijo unigénito para que todo que en Él crea se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor, claro que sí. Lo mostró en la cruz, mandando a su propio Hijo a morir. Pero Dios es justo. Si usted trabaja en una fábrica, generalmente, muchos, hay jefes que son justos. El jefe le dice, esta es la forma en la que usted tiene que trabajar para que las piezas
salgan a buena velocidad, haya producto. Pero usted no le ha dado mucho, no ha puesto mucho interés, tiene el trabajo seguro y lo hace de la otra manera. El jefe viene y le advierte que esto no vuelva a ocurrir. Pero él cree que lo estaba haciendo bien, aunque no estaba como lo había dicho su jefe. Pero si usted lo vuelve a hacer, es muy probable que el jefe le diga, ¿no le dije yo que lo hiciera de esta manera? No, pero está bien, sí. Pero le repito, ¿no le dije yo que lo hiciera de esta manera? ¿Y sabe qué? Prepárele cuenta. ¿Por qué? Porque es el jefe. ¿Right? Él ha puesto esos principios y usted es pagado para obedecerle. Dios ha puesto los principios aquí, que usted ha pecado, porque la Biblia, la palabra de Dios nos lo dice bien claro, Romanos 3:23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el salmista David escribió, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No se escapa ni el papa, ni uno. Todos hemos pecado. Todos. Y Dios dice que el pecado trae la muerte. En Romanos capítulo 5, el verso 12, dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, el Señor le dijo, el día que desobedezcas morirás. Y por la muerte, por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, a toda la humanidad, por cuanto todos hemos pecado. Eso no se escapa nadie. ¿Usted lo quiere creer? ¿Rehúsa creerlo? Vaya usted. Pero eso es lo que dice Dios. Por lo consiguiente, el que rehúsa creer no verá la vida. ¿Quién no querría creer en un jefe que le promete a sus trabajadores, y en Australia y en los Estados Unidos los hay, que cuando están contentos con sus trabajadores, nosotros vimos uno en el estado de Michigan, la iglesia donde estuvimos unos 3 meses, que una trabajadora había recibido un regalo bueno, de Navidad, de su jefe. ¿Sabe cuánto fue? $10,000. $10,000 de regalo. Le aseguro que sería un desastre. Thank you, hijo. Sería algo horrible que esa trabajadora no le diera importancia a su trabajo y al jefe. Ese hombre by the way, y que quede esto claro, este hombre era un cristiano, creyente, bautista, independiente, ¿ok? No era un cualquiera. Imagínese que esa trabajadora no estima a su jefe. Llega tarde al trabajo, acaba de recibir un regalo, nada menos una paga extra. Eso lo llaman una paga extra, ¿no? De $10,000. Claro, su dueño era millonario, te lo aseguro. Pero ella ha cogido tanta confianza con el jefe que se ha pensado que ella es casi como el jefe. Y que haga lo que haga, no le va a pasar nada. Y se descuida un poco. Ignora al jefe. Ese hombre se pondría a llorar. Se pondría a llorar, hermano.
el obsequio que yo he tenido con esta persona. Y que ahora me ponga como al lado. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Es que ha perdido el corazón esta señora? Pues imagínese, Dios el Padre, que dejó, mejor dicho, mandó, guió a su único hijo a ir a la cruz para darnos a nosotros el obsequio y el regalo que nadie nos podía dar y que nadie puede comprar, que es la salvación del infierno cruel. Que no tenemos que hacer peregrinajes a Santiago. Bueno, si alguno quiere hacerlo, venga a mí, y está bien cerca. Que no tenemos que hacer penitencias, que no tenemos que hacer limosnas, que no tenemos que hacer nada en absoluto. Nos pide el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso fue lo que le dijo el carcelero, no, Pedro al carcelero de Filipos. ¿Recuerdan cuando estaba en la cárcel y puesto con las cadenas, estaban él y Ananías y los otros allí presos, y ellos cantando y alabando al Señor, además, a pesar de que estaba en la cárcel? La iglesia estaba orando y las cadenas se quedan rotas y salen. Y el carcelero, al ver eso, sabía que si los presos escapaban, le cortaban el cuello. Y fue a echar mano a la espada. Y el Pablo le dice, no te hagas daño, que estamos todos aquí, no nos vamos a marchar. ¿Quién había hecho eso? Él nunca había visto semejante cosa. Había escuchado cantar alabando al Señor a ellos. Y ahora se le han abierto las cadenas de los pies y no se escapan. Esto es de Dios. Amén. Y llega y se pone a los pies de Pedro. Hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le contestan, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Un Dios que pone la salvación a nuestras manos, en nuestras manos, Thank you, Lord. que lo tenemos todo aquí, porque ellos hace 2000 años no lo tenían todo, era por lo que oían. Nosotros lo tenemos todo aquí escrito, todo lo que pasó. Y dice el Señor Jesús, cuando una persona habló de su madre, dice, bendito los pechos que te dieron de mamar, benditos sean los senos que te dieron de mamar. ¿Y qué le dijo él? Más bienaventurados son estos que me oyen y siguen mi palabra. Gloria a Dios. Amén. Nosotros somos más bienaventurados que su propia madre con haberle dado al cuerpo físico, porque él era Dios. La vida. Y ahora, ¿cómo puede ser lo que hemos leído, hermanos? Que haya personas que escuchen esto, que hubo personas que lo vieron esto, vieron los milagros que hizo, levantó a Lázaro de los muertos, y eso fue públicamente. Ellos lo sabían, sanó a los ciegos y a los cojos hizo andar. Wow. Y la gente le entró por aquí y le salió por aquí. ¿Creen ustedes que muchos, o por lo menos algunos de los que me están escuchando, no son exactamente igual? Exactamente igual. Les entra por aquí y les sale por otro lado. Domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año. Yo no lo entiendo, hermanos. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Alguno me lo podría explicar a ver si yo lo podía entender. Porque yo me crié en la Iglesia Católica, en el catolicismo, exactamente igual que la mayoría. Nací en España. A mí nadie me habló de la palabra de Dios. Nunca había visto una Biblia ni había escuchado el nombre de Biblia. La mayoría de ustedes ya lo saben. A los 25, más o menos, años, bajo del oeste de Australia, Western Australia, de Brisbane, y una chica
me lleva a la iglesia bautista. Yo escucho, veo, yo pensé que era un misal lo que tenía, lo que yo pensaba que era un cura, pero obviamente no era, estaba vestido como yo. Y de ahí lee que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios y que va a haber un juicio en el cual usted será condenado a la muerte eterna en el Hades si usted no se arrepiente de sus pecados. ¡Wow! Esta fue la primera vez en mi vida que yo fui confrontado con la palabra de Dios. Y yo digo, ¿es posible que ese hombre sepa que yo he hecho mal? No, él no lo sabía. Pero la palabra de Dios sí. Amén. ¿Y por qué un servidor, lo mismo que la que hoy es mi esposa, y otros en ese tiempo, lo vieron tan claro? Y otros no. Gracias a Dios que en ese tiempo la mayoría lo vieron claro. Gloria a Dios. A ver. Y se arrepintieron y hasta el día de hoy siguen en el Señor. Gloria a Dios. Pero la inmensa mayoría del mundo, no. Siempre fueron los mínimos los que le seguían a Jesús. Cuando Él estaba en la cruz, ¿cuántos estaban ahí? Nadie. Hemos leído que estaban los que le seguían de lejos. Escucharon el Evangelio miles y miles. Entre burlas. Otros decían, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si es el rey de los judíos, como dice Mateo, en Mateo capítulo 27, verso 42, descienda de la cruz y creeremos. Mentira, usted no creerá. Y usted necesita que Cristo Jesús, que regresará un día, como nosotros sabemos, Amén. según la palabra de Dios, y podemos estar cerca de su venida, usted va a esperar a que usted vea con el ojo físico al Señor. ¿Va a esperar usted eso? Pues más de unos yo creo que sí, piensan eso. O cuando me haga viejo, entonces miraré a ver ese asunto. O para otro día. Wow. A millones que piensan así, la muerte les llega. Porque Hebreos capítulo 9, verso 27 nos dice que les es dado a la humanidad morir una sola vez y después de esto el juicio. Si usted piensa que se va a ir de rositas, si usted piensa que tiene una eternidad para tomar un día la decisión de decir, hoy voy a meditar en mi vida y ver cuántos pecados he cometido. Tendría que poner podría escribir un libro grande, le aseguro, a cada uno de los que están aquí. Pues usted puede empezar a hacerlo, pero llegará el día en que la muerte le sorprende y se terminó el libro. Tarde. Muy tarde. Muy tarde. Dios no es hombre para que mienta. Y lo que Él mandó a sus profetas y a sus discípulos escribir aquí, está pasando y pasará. Israel es un ejemplo del Señor. Un puñado de judíos ahí. Contra ese puñado de judíos hay docenas de países islámicos, incluyendo Rusia, incluyendo China, y ahí lo tienen. Y ese país nunca desaparecerá. Gloria a Dios. Amén. Porque es el pueblo de Dios. Amén. Amén. Y Rusia no sabe lo que le espera a esa nación. En el día, cuando llegue la gran tribulación, estas naciones que se han puesto en contra de Israel siempre, y sobre todo Alemania, y España, todas esas naciones van a saber quién es el rey de los judíos. Y usted no tiene por qué pasar por eso. Usted no tiene por qué pasar por eso. ¿Qué estaba sucediendo para que el día se tornara en noche? ¿Qué estaba sucediendo? Que el unigénito Hijo de Dios, quien era Dios,
quien se había humanado para venir a nosotros, porque Dios es espíritu, amén. Amén. Dios no tiene cuerpo. Esta semana pasada pasa por nuestra parcela un vecino que tiene una parcela un poquito más para arriba y me la quiere comprar para su hijo, quiere que se la regale realmente. No le he dicho el precio porque ni lo sé, pero eso es lo que está esperando. Como me ve que soy tan suave y estos protestantes tan medio tontos, lo digo, me la da por nada. Pues yo preparado, gracias a Dios, no siempre estoy preparado, pero sí está preparado. Digo, Emilio, un día tendrás que dar cuenta a Dios por lo que acabas de decir. Esa palabra tan bonita que en este país yo de niño la usaba inocentemente y desgraciadamente. Y sabe que me costó quitarla de mi vocabulario cuando me convertí al Señor. Yo lloraba con 25 años cuando se me escapaba esa blasfemia por mi boca. Yo decía, Señor, ¿podré un día quitarme yo de esto? Yo no lo quiero decir, pero es que me sale sin darme ni cuenta. Desde niño lo escuché a mi padre, desde niño, trabajando de niño, escuché a todos, y hasta que llegué a Australia, porque ahí eso no se oía, gracias a Dios. Y este hombre me la suelta ahí delante. Digo, ¿sabes, Emilio, lo que dice la palabra de Dios? La Biblia, la Iglesia Católica también tiene una Biblia. Chequéalo si tienes una. Que por cada palabra vana que diga el hombre, dará cuenta en el día del juicio. Lo que tú has dicho, Emilio, no es una palabra vana, es una blasfemia. Ay, perdona. Yo no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Bueno, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué sandez? ¿Qué ignorancia? Fruto de lo que le han enseñado, ni más ni menos. En un sentido no lo condeno. Le digo, pues Emilio, si no escudriñas la Escritura como nos dijo Dios, en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque en ella vosotros creéis que tenéis la vida eterna, y lo creemos. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñala. Pero es más fácil. Tiene unos 59, 60 años. Y toda su vida jamás ha escuchado lo que escuchó de mis labios. Jamás. En el pueblo, jamás. Y ahora tú vienes a decirle que está confundido. Tú estás loco, a ti te han lavado el cerebro. Eso es lo que está pensando, si no te lo digo. Pero le dije un día, verás al Señor. Amén. Si tú no te humillas y le pides perdón al crucificado, un día lo verás en el gran juicio. Y te arrepentirás, pero no te valdrá para nada. ¿Qué estaba sucediendo? Que el autor de la vida, el autor de la luz, del día y de la noche, estaba siendo crucificado por tus pecados y por los míos. ¿Y cómo podemos ahora darle de lado, hermanos, a esto? Se dignó a bajar a la cruz. Lo degollaron. Un látigo de 9 tails, 9 rabos. 9 rabos tenía ese whip. Y él se tomó el cuerpo de un hombre, no de un espíritu, de un hombre. Y él sangró y sufrió igual que cualquier otro que esté sangrado. Cuando ese verdugo cogía ese látigo y lo lanzaba así, esos 9 tails, rabos, se esparcían. Y esos rabos llevaban lead, bolas de lead, de plomo, trozos de hueso cortados, chip, pegados en esos tiles. Cuando ese hombre cogía ese látigo y lo lanzaba al cuerpo, se le clavaban en todo lo que es el cuerpo, porque no tenía ropa ninguna de aquí para arriba. Y ese hombre
tiraba luego de él. Algunos de esos tiles fueron a la cara, que eran 9. Y tú coges el boleo, esos se extienden todos y te cogen todo el cuerpo. Por eso el salmista dice que no tenía parecido de hombre. No parecía hombre. Claro que no. Por si eso no era suficiente, antes de eso le habían arrancado la barba, porque él no llevaba el pelo largo, se lo aseguro, como lo pintan los pintores, porque la Biblia condena el pelo largo de los hombres, pero la barba sí. Y dice que la barba se la habían arrancado. Ya tenía la cara desfigurada con eso, más ahora el látigo. Todo eso lo pasó por tus pecados y por los míos, hermanos y amigos. Esto no es religión, esto es historia real, la más real que has pisado esta tierra. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con lo que estás escuchando? ¿Vas a hacer lo mismo que esa multitud cuando fue crucificado entre dos ladrones? ¿Vas a ser como el que estaba al lado izquierdo? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz y nos salvas a nosotros? Gracias a Dios que el otro lo pensó así. El otro le dice, ¿no temes tú a Dios? Estando en el tiempo, en la hora de la condenación, y te rebelas así. Lo que es el ser humano incrédulo, ¿eh? ¿Piensa usted que eso lo hizo solamente una persona? Si usted le da la espalda a lo que está escuchando hoy de aquí, usted está haciendo lo mismo. Sin embargo, gracias a Dios, siempre hay alguno con un corazón sencillo y que cree. Y el otro le dijo, Señor, ten piedad de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le contestó el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Wow. Ese otro, en estos momentos, está en un sitio que no puede salir. ¿Cuánto se arrepentirá? Yo estuve al lado, crucificado, al lado del autor de la vida. Y lo dejé escapar. Y así dirá más de uno que me está escuchando. En este momento se cumplía lo dicho por el mismo Dios en Génesis capítulo 3, el verso 15. Dice que le está hablando el Señor a Satanás y le está diciendo, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. O al revés. El verso 15 del capítulo 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, Cristo Jesús le pisó en la cabeza. Un día, dice Dios, pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Si Satanás hubiera sabido, pero como no ha sido consciente, si Satanás hubiera sabido que Jesús iba a resucitar, nunca lo hubiera incitado al público para que le crucificaran. Él no se hubiera buscado a engañadores, a falsos, a traidores, para que testificaran en el juicio en contra de él, de que era un alborotador y que alborotaba al pueblo. Satanás no hubiera hecho eso, porque ellos fueron inspirados por Satanás a hacerlo. Pero él no sabía, por eso él no sabía, gracias a Dios, cuál iba a ser el resultado de su muerte en la cruz. Que a los 3 días Gloria al Señor. resucitaría. Amén. Y ahí le aplastó la cabeza a Satanás.
pero todavía está vivo. Todos sabemos que está vivito y coleando, pero tienen su límite. Tiene su límite. A los que somos de Él no nos puede tocar el alma. El cuerpo sí. Si no andamos cerca de la palabra de Dios, podemos ser tan carnales y tan adúlteros y tan pecadores como los que no conocen la palabra de Dios. Cuidado. Pero si usted es salvo, su alma no la puede tocar. Eso es lo que nos salvó cuando venimos a Cristo Jesús. Él nos salvó el cuerpo. Ojalá hubiera salvado el cuerpo. Entonces seríamos perfectos. No tendríamos algunos mal testimonio. No seríamos cobardes. Seríamos valientes. Pero Dios lo ha puesto así. Hasta el día en que venga a buscarnos en el rapto, estaremos con un... así. Up and down. Up and down. Todo depende de cuánto nos aplicamos a la palabra de Dios. El estudiante, ¿qué ejemplo? ¿Cómo es cuál es el milagro de que Lucy, que la tengo delante, y Emily y otros estén en la universidad? Yo estoy seguro que ellos creían, y como estas otras chicas que están acá, que a lo mejor no llegarían nunca a poder estar en la universidad. Yo estoy seguro que alguna vez pensaron, nunca lo voy a conseguir. Pero ellas pusieron en práctica lo que tenemos nosotras que poner para seguir al Señor. La oración. Y por favor, oren por mí que tengo exámenes o que voy a hacer la aplicación para la universidad. Ahora el otro día daban testimonio cómo han aprobado. Una pequeñita pajita ahí ha quedado, pero están estudiando. ¿Cómo lo consiguen? Trabajando el libro. No mágicamente. Pero si usted pone mucho tiempo en la televisión o en el móvil o en el internet, usted no va a tener una vida fructífera cristiana. Usted será un cobarde. Y cuando hay una persona que usted sabe que no es creyente, un vecino o un familiar, usted no va a tener el poder. Usted se va a avergonzar del Señor. Y vendrán a usted amigos y amigas y familiares, y usted no le hablará ni una palabra de la palabra de Dios. Porque se avergüenza. Miles de cristianos viven esa vida. No es usted solo. No es usted solo. Hay miles. Se avergüenzan. ¿Por qué? Porque el diablo es lo que quiere. Él es un espíritu, lo mismo que el Espíritu Santo. Ahora mismo te está diciendo, tú que eres pecador, debes de hacer algo. O la muerte te puede pillar y pasarás la eternidad en el Hades, que es el infierno cruel. Eso es el Espíritu Santo que te está diciendo, yo debería hacer algo. Pero por otro lado está la carne, que tira mucho. Y el pecado que me asedia, dice Pablo, que mora en mí. Ay, es tan dulce el pecado. El pecado te deja hacer todo lo que tú quieras. Quedarte el domingo hasta las 12 del día durmiendo. Porque es tu día. Pues no, señor. El domingo es el día del Señor. Amén. No es el día tuyo ni mío. Pero tú puedes hacer lo que quieras. Tú no estás obligado a ir a la iglesia. Tú no eres... ¿Y eso qué es? Pues es un folleto muy interesante que habla sobre algo muy interesante. Yo no soy creyente. Digo, ese es el problema. Que si fuera creyente, pues usted me lo pediría porque quiere leer y practicar lo que ahí viene. Pero como es un incrédulo, por eso no lo quiere. Pero es usted el que lo necesita, no yo. Usted lo necesita. Yo ya lo cogí hace tiempo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2, el verso 14? El hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios, porque han de ser espiritualmente discernidas. Y Él es el hombre natural, Él no es un hombre espiritual. Hasta que usted no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en usted, usted es un hombre natural. Adán, usted es Adán, el adánico.
Y hasta que usted no se humille y vaya a Dios y le pida perdón por su vida, entonces Él le perdona y viene a su vida. Él salva a su alma. Y Él pasa a ser su padre. Y usted pasa a ser su hijo y su hija. Apocalipsis capítulo 18, el verso 4 dice: salid de ella, pueblo mío. Come out of her, my people. And I will be to you a father. And you will be to me a son and a daughter. Salid de ella, pueblo mío. Y yo seré para vosotros. No toquéis las cosas que ellos hacen a escondidas. Y yo seré para vosotros a padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? En los tiempos de Charles Spurgeon, dice que los pasillos se llenaban cuando les predicaba a los borrachos que estáis destruyendo los matrimonios por vuestra bebida alcohólica. Y tienes iglesias que apoyan la bebida. Ellos mismos beben. Líderes, fuman y otros vicios. Salid de ella, pueblo mío. Y dice: yo os recibiré como hijos e hijas. ¿Cuánto tiempo duraría esta oscuridad? Yo me imagino. Pensarían, esta oscuridad ha pasado 1 hora y continúa. Ha pasado 2 horas, continúa. Esto en el medio del día no se ha visto. ¿Cómo es posible que la gente no se arrepintiera? Sabiendo que aunque no creyeran en Él, en Cristo Jesús, pero el mundo entero de Israel sabía que Él profetizaba ser el Hijo de Dios. Amén. Y había enseñado, había levantado a muertos, había sanado a gente. Gloria a Dios. ¿Qué más podía hacer? Había andado encima del agua. Wow. Amén. ¿Qué más tiene que hacer Dios para ti? Dios no lo va a saber. Tú no vas a ver milagros. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto quiere decir que usted y yo tenemos que confiar en lo que el libro dice. Amén. Emily y Lucy y las otras hermanas que están estudiando tienen que aplicarse a lo que dice el libro. El tema que diga el libro de texto, ese si quieren aprobar, ¿verdad que sí? Amén. 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 Usted estudie historia y el tema sea de matemáticas, ¿verdad que nunca va a aprobar? No. Claro que no. Usted no debe de estudiar cualquier libro, sino este libro. Amén. Cuando usted estudie la Escritura, sus ojos se le abrirán. Ajá. Si va con un corazón creyendo. Y cuando vengan las sectas, cuando venga el cura o el mormón o el llamado TJ, testigo, usted sabrá que la doctrina no es sana que trae. Pero si no, le confundirán. Ajá. Porque van a venir con un cariño y amor. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a los Corintios? Que Satanás se transforma como ángel de luz. Y dice, y no es maravilla que sus ministros se transforman como ministros del Evangelio. Y tienes hoy tantos predicando parte de la Biblia en las iglesias de todas las denominaciones, y muchos falsos profetas y falsos pastores y falsos curas y falsos líderes. ¿Estamos terminando? Oh. También nos dice que hubo otros eventos. No solamente fue la oscuridad, pero fíjense en el verso 45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Tenías eso preparado? ¿Quieres ponerlo? A Emanuel.
Pueden leerlo, yo casi no lo veo. El día del juicio comienza... Judío. El día judío. El día judío comienza a la salida del sol. Ellos contaban así desde la salida del sol, el día, que era sobre las 6 de la mañana. Luego, la hora tercera sería sobre las 9 a.m. de la mañana. Jesús fue crucificado sobre las 9 de la mañana, 3 horas después de la salida del sol. Y en la sexta, que sería sobre las 12, fue cuando vino la oscuridad. En la hora novena, sobre las 3 de la tarde, bien, Jesús clamó a gran voz, diciendo, lama sabachthani, diciendo, ¿por qué me has desamparado? Pero ahí creo que lo que hizo fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son 3 horas. ¿Qué diría esta gente? Por lo que dirían hoy. Seguro que alguno diría un eclipse. Eso ha sido un eclipse. Y seguro que hay quien lo dice. Pero era imposible porque en el tiempo de la Pascua en Israel era luna llena. Y la luna estaba a la otra parte del planeta. Eso no podía ser un eclipse. Y una tormenta, un nublado muy oscuro. Nunca se había escuchado semejante cosa. Eso era imposible. Pero la gente se buscaría excusas igual que se las buscarían en el día de hoy. Lo mismo que dirían hoy, hermanos. Exactamente lo mismo. Buscarán la muerte, pero no buscarán a Dios. Fíjese en Apocalipsis capítulo 9, del verso 3 al verso 6. Leemos eso en unos segundos y terminamos. Capítulo 9. El verso 5 dice, y les fue dado, no estos a los langostas que eran como escorpiones, no que los matasen a los hombres, a las mujeres, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, esto es en el tiempo de la gran tribulación, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y luego dice que clamarán a las rocas, que caigan encima de ellos. El que no cree, hermanos, el hombre o mujer que no cree, cuando no ocurre nada de eso, simplemente por lo que escucha de la palabra de Dios, no va a creer aunque caiga fuego del cielo. Dirá, alguno que ha tirado un cohete de los rusos. El ser humano se buscará siempre excusas. ¿Se ha parado a pensar usted alguna vez el por qué? Pues porque Cristo Jesús estaba llevando la negrura de su corazón y mío en ese momento en la cruz. Por eso Dios vio la injusticia y seguro que pensó a ver si de esta manera este pueblo pecaminoso puede abrir los ojos y le voy a mandar una oscuridad. Pero ni aún contó con eso. El velo del templo se rompió. ¿Saben ustedes? Estaba hecho de azul, de púrpura, de carmesí y de lino, el lino fuerte, de lino trenzado. Usted puede arrancar un pelo de una dama, ¿verdad? Y partirlo. Ahora, coja todo el pelo de esta chica que tiene tan bonito pelo, o de cualquier otra, de mi esposa, tiene un pelo largo, y haga una trenza. Y trate de romperlo con las manos. ¿Verdad que no va a poder? Pues el templo, el velo que era para tapar del lugar santo al lugar santísimo, estaba hecho de lino que es muy fuerte y trenzado. Y ahora se rompe de arriba abajo.
Y se dice que caballos, no me recuerdo cuántos, pero caballos, cogiendo ese velo, atado a 2 caballos, o 4 caballos, no me acuerdo cuántos eran, tirando unos para allá y otros para acá, no lo podrían romper. Y ahora, sin embargo, se ha roto. ¿Quién lo rompió? La mano de Dios. La mano de Dios. Pero no solamente eso, hubo otra cosa más. Verso... Entonces Jesús clamando, ¿no? Cuando el centurión vio lo que había, el verso 47, acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. En Mateo 27, 51. Ya estoy terminando. Mateo 27, 51. Pastor, predique. El verso 51 de Mateo 27. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ustedes, la mayoría, han visto las rocas que hay, las peñas, rocas que hay a la entrada del pueblo donde yo nací. Unas rocas inmensas. Algunas cogen casi la mitad de este lugar. Pues esas rocas, ¿qué clase de terremoto sería para que esas rocas se rompieran, hermano? Y sin embargo, la gente no creyó. Fue un puñado de ellos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a continuar? El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, en el capítulo 2, en el cual no se halló pecado, ni se halló engaño en él, en su boca. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Quien llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en la cruz, para que nosotros estuviéramos muertos a los pecados, pero vivamos a la justicia. Y por cuya herida, dice el apóstol Pedro, fuisteis vosotros sanados. No de los dolores del cuerpo, aunque lo puede hacer. Se está refiriendo a la herida del pecado. Esa es la que él sanó, por la que él murió en la cruz. Con nuestros rostros inclinados, ¿qué vas a hacer con Jesús? No te puedes librar. De las manos de Dios no te puedes librar. ¿Le estás siguiendo con todo tu corazón? ¿Le amas con toda tu mente? ¿Estás haciendo algo para huir del pecado? Si algo hay mal en tu vida que tú sabes que no es correcto, y todos lo sabemos que no es correcto, pero para el mundo no le importa. Ellos se gozan en la carne de hacer lo incorrecto porque satisfacen su cuerpo. Pero ¿y tú, que sabes de la palabra de Dios, que has escuchado muchas veces y le estás dando de lado como aquel ladrón en la cruz, que en vez de arrepentirse en las mismas horas de la muerte, y usted, si no lo hace cuando el Señor le está mostrando que eres un pecador, una pecadora, harás exactamente lo mismo? Créame, a finales de este año me quedan 2 añitos para tener 80. Y he visto muchos, cientos o miles, en Australia, en Nueva Zelanda, en Singapur, en los Estados Unidos y en España. Muchos han escuchado y han ido
al Hades. Allí ya no hay marcha atrás. Allí no hay purgatorio para poder purgar sus pecados. Eso es religión. Allí no hay limbo. Allí hay un infierno cruel. Pero también tenemos el paraíso que Dios nos tiene preparados. En Juan 14, capítulo 14, verso 1 y 2, dice el Señor, dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Pero como es así, yo voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo volveré a recogeros, para que donde yo estoy, en la eternidad, vosotros también estéis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, nos dice que el Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo y se quedará en las nubes. Y dice que los muertos que hayan creído en Él, de corazón, que le hayan seguido, resucitarán en un instante. Y luego dice que los que estemos en vida, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre. Se acabó con Él. Se acabó el sufrir, hermanos. Tengamos paciencia cuando estamos sufriendo injusticias o necesidades o dolores. Esto es un pequeño tiempo momentáneo. Esto va a pasar muy rápido. Fíjese yo ya no sé dónde han ido los años. Estoy al ladito de los 80 y 10 años más pasan ¡shum!, volando. Y no sé si estaré en esta tierra. Pero hermanos, yo no soy un héroe, pero sí soy una persona que confía en el Señor y sé que cuando llegue la muerte es bienvenida, muy bienvenida. No todos pueden decir eso. ¿Te avergüenzas de testificar, de pasar un folleto? Si eres hijo o hija de Dios, si has renacido de nuevo, ponte de rodillas y dile que el Señor te dé la fuerza y te la va a dar, te va a llenar con su Santo Espíritu. Y serás un cristiano feliz, con frutos para llevar al Señor. Oiga, si yo he recibido la vida eterna, yo quiero que mis familiares, mis amigos, mis vecinos, y ustedes todos saben, o la mayoría saben, que todos mis vecinos, cuando vivíamos en La Vega, me conocían bien. Todos habían tenido. Todos un conjunto de chalés que había ahí de 40. Todos sabían bien. Qué pena que no supe de ninguno que decidiera seguir a Cristo. Pero eso no es cuenta mía. Yo sembré. Ahí quedó la semilla. Lo está haciendo usted. Y usted que no ha dado ese paso de fe, mi amigo o amiga. Usted que a lo mejor lo ha dado. Ha hecho profesión de fe. Pero usted no está aún seguro. O no está segura. El 100%. Que si la muerte le sorprende, usted iría al reino de los cielos. Pues hoy puedes tomar la decisión. Te invito a que tomes esa decisión de creer de corazón y de confiar en Dios, quien es Cristo Jesús, creador del universo. Pídele perdón a Él y Él vendrá a tu corazón. Él cambiará lo que tú no puedes cambiar. No te engañes, amigo o hermano. No te engañes, porque todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra de Dios, eso segará. Y algunos que me están escuchando se están engañando, pensando de que Dios lo pasa por alto. Pero si un servidor no pasa tus pecados por alto, Dios mucho menos. No lo dejes para mañana, puede ser muy tarde. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, yo te he ofendido? ¿Cuántas veces yo he sido un cobarde? A pesar que llevo siempre en mi bolso del hombro
folletos. Siempre los llevé cuando era un joven trabajador y cuando fui autónomo, siempre. Sin embargo, Señor, tú sabes que cuántas veces he sido un gallina, un cobarde. Lléname, Señor, de tu Espíritu, para que no deje pasar a una persona sin yo poderle testificar o pasarle un folleto. Y ese mismo poder, Señor, te lo ruego por mis hermanos, para que la envidia y los celos y el orgullo no permanezca en nosotros, sino la humildad. Llénales. Y aquellos que no han dado ese paso de fe, de seguirte, de confiar en ti, oh Señor, ayúdales a creer. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.